Pitaya. En un hecho sin precedentes en la historia de México, el 1 de febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos confirmó que en México existe un narcogobierno que protege a los carteles de la droga, que les permite fabricar y traficar sus drogas impunemente, asesinando a cientos de miles en Estados Unidos. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Bienvenidos a este episodio 28 de Narcosistema. Mil gracias a esta comunidad que crece todos los días y que acude muy puntual a nuestra cita de cada jueves. Somos una comunidad que supera ya los 170,000 personas. Así que muchísimas gracias por hacer cada vez más fuerte, más poderoso este esfuerzo de periodismo de investigación que estamos haciendo aquí en Narcosistema. Y los invito a que se suscriban a Patreon para poder mejorar cada día más los contenidos que compartimos aquí con ustedes. Como ustedes saben, los últimos días en México han cimbrado al narcosistema. El sábado 1 de febrero pasado, en una acción totalmente inesperada, desde la Casa Blanca se emitió un lapidario comunicado que dio la vuelta al mundo, en el que se afirma categóricamente que en México sí existe un narcosistema. Existe un narcogobierno que protege a los carteles de la droga, que les da refugio, que les da sostén y que les permite operar impunemente. Y es por eso que el gobierno de Donald Trump tomó la decisión dramática, exagerada para algunos tal vez, de imponer una tasa de impuestos del 25% a todos los productos made in México. Esto en una clara castigo por justamente existir un narcoestado en México. Nunca antes en la historia de nuestro país había ocurrido un señalamiento de esta magnitud. Las afirmaciones de la Casa Blanca, pues evidentemente confirman lo que he estado señalando a lo largo de estos 28 episodios de Narcosistema, lo que he estado señalando en los últimos 20 años de mi carrera como periodista de investigación, afirmando, documentando que en México desde hace lustros existe un sistema criminal. Recordarán todo lo que hemos platicado en diferentes episodios, todos los integrantes de este sistema criminal y muy particularmente, y de eso va a tratar este episodio, muy particularmente el sistema criminal encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Los responsables de cómo México llegó a esta encrucijada tienen nombre y apellido. Nuestro amor a México, nuestro amor a la soberanía, nuestro amor a la independencia de este país, no puede estar ligado a nosotros también convertirnos cómplices del narcogobierno. Todo el apoyo debe ser a las víctimas de este narcosistema, a los cientos de muertos, a los miles de muertos, a los millones que han tenido que abandonar sus casas buscando refugio en otros lugares de México porque han sido expulsados por el crimen organizado. Nuestra solidaridad debe ser con las madres buscadoras a quienes ningún gobierno ya recibe. El gobierno de López Obrador les da una puerta en las narices, al igual que la propia Claudia Sheinbaum. Nuestra solidaridad debe ser realmente con quienes la meritan. No podemos jugar al juego de la simulación. No más. Lo que está en juego es demasiado importante. Para este episodio 28 de Narcosistema, he logrado hacer
con documentos en la mano, una reconstrucción muy clara, muy específica, que pone punto por punto cómo inició la crisis, cómo estamos hoy y lo que se avecina. Comenzamos. La calurosa mañana del 5 de abril de 2017, cuando el sol se posaba sobre la ciudad de Nogales, una mujer mexicana cruzó la garita hacia Arizona con la calma de quien está habituada al cruce fronterizo. Llevaba a su hijo mayor de la mano y empujaba con la otra una carriola en la que viajaba su bebé, tan sereno como quien se sabe que no carga ni culpa ni pecado. Los agentes aduanales la vieron llegar con la misma indiferencia con la que se observa la marea de viajeros que cotidianamente van y vienen entre México y Estados Unidos, entre la esperanza y la resignación. Pero al comenzar la aburrida inspección de rutina, uno de los oficiales quedó perplejo cuando en la carriola encontró 2.2 kilogramos de fentanilo, un peligroso opiáceo sintético que convierte los sueños en polvo y a los humanos en espectros. La madre de familia fue inmediatamente arrestada y los dos niños quedaron bajo custodia de la autoridad hasta que llegó su abuela a recogerlos. Así comenzó una historia de crimen, drogas y narcopolítica que se desarrollaría durante los siguientes 7 años, el cual, el 1 de febrero pasado, llegó a su clímax cuando el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de México de ser cómplice de los carteles de la droga y de la pandemia de fentanilo que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cobró la vida de más de 400,000 personas en Estados Unidos. Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses. Señala el comunicado histórico del gobierno de la Unión Americana. Una acusación lapidaria de la cual, hasta este momento, nadie se ha retractado. Al contrario, sigue en pie. Y es así, con esa amenaza, que Donald Trump ha obligado a Claudia Sheinbaum a someterse a él. De esta forma, la Casa Blanca confirmó las investigaciones periodísticas que he realizado en los últimos 20 años, particularmente los últimos 6 años, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los inicios del mandato de Claudia Sheinbaum. Sé que mis investigaciones han provocado ataques furiosos por parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pero la verdad tiene que decirse, cueste lo que cueste, porque esta verdad es la única que puede explicar el momento histórico, terrible en el que estamos hoy. Como sanción al narcogobierno, Donald Trump decretó un arancel del 25% a todos los productos provenientes de México. Acción que, si entra en vigor, causará un paro cardíaco a la frágil economía mexicana. Como ya lo he señalado en otros episodios, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este momento la deuda pública más alta de lo que va de este siglo, gracias a Andrés Manuel López Obrador. Una herencia maldita que, junto con la omisión y complicidad de él y miembros del partido Morena con el crimen organizado, puede significar un enorme ancla de acero que arrastre al fondo del mar el débil bote en que navega el gobierno de Sheinbaum. Evidentemente, nadie puede celebrar, nadie puede festejar, nadie puede congratularse de la situación en la que se encuentra hoy y de las duras medidas tomadas por Donald Trump. En caso de que esto pueda aplicarse, la población más afectada será la población más pobre, más frágil de México, que son las principales víctimas con las que se ha ensañado el crimen organizado que impera en nuestro país. Pero sin duda alguna,
sería hipócrita y negacionista no admitir que en México existe un narcogobierno, que en los 3 niveles de gobierno, ya sea municipal, estatal y federal, hay complicidad con las organizaciones criminales. Esto es lo único que puede explicar cómo los carteles de la droga se han apropiado de nuestro país. No solo trafican drogas, no solo las producen, también imponen en varias partes de México toques de queda, deciden quién cruza y quién no cruza por una carretera, deciden el precio de la tortilla, de los huevos, de la cerveza, del pollo y de las mercancías de primera necesidad. Han llegado incluso a decidir quién es y quién no es el presidente de México. México no es un país soberano ni libre y no es culpa de Estados Unidos, sino de los grupos de delincuencia organizada y todos aquellos que los protegen. Son ellos el verdadero enemigo. No necesitamos que Trump nos lo diga. Los mexicanos lo sabemos de primera mano. Los 5 gobiernos que ha tenido nuestro país en lo que va de este siglo, encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, AMLO y Sheinbaum, han tenido en diversos grados una relación de complicidad con los carteles de la droga. He investigado el narcosistema que opera en México y he documentado la colusión de cada uno de esos gobiernos. Por desgracia, hasta ahora, ningún partido político, ningún gobernante, de modo serio y profundo, ha querido combatir a ese sistema. En realidad, se cubren los unos a los otros. Todos están metidos en él. Prueba de ello es que en los últimos 25 años, ninguno de los líderes de tráfico de drogas más poderosos de México ha sido procesado y sentenciado en territorio nacional, sino en Estados Unidos, como por ejemplo Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, Alfredo Beltrán Leiva, líder del Cártel de los Beltrán Leiva, y Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, quien incluso se dio el lujo de escapar 2 veces de una prisión de alta seguridad en México en 2001 y 2015. Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos de primer nivel cómplices de los carteles de la droga. Ninguno ha sido procesado por el gobierno de México, sino en Estados Unidos. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón, y el exsecretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos con Peña Nieto, quien de no ser por la intervención de López Obrador, hoy estaría sentenciado al menos a 20 años de prisión y encerrado en una celda fría en una prisión de Estados Unidos. Pero la evidencia más contundente y dolorosa de la complicidad del gobierno y su protección a los carteles de la droga son las más de 500,000 personas asesinadas por el crimen organizado del 2006 a la fecha. Los más de 115,000 personas desaparecidas y los millones de personas que han tenido que abandonar sus comunidades a causa de la violencia impune de los carteles y los millones y millones de pequeños, medianos y grandes empresarios que cotidianamente pagan extorsiones al crimen organizado. ¿Qué decir de las decenas de miles de mujeres, niñas y niños traficados y explotados sexualmente o utilizados en el macabro negocio del tráfico de órganos? Si eso es soberanía, entonces es la soberanía del crimen y es algo que nadie debe invocar a su defensa. Durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, se ha negado categóricamente que en México se produce el mortal fentanilo. Esta mentira y las consecuencias de esta producción es lo que ha provocado que el gobierno de Estados Unidos
tenga contra la pared a más de 100 millones de mexicanos. Los propagandistas que tristemente celebran el vergonzoso papel de Claudia Sheinbaum ante Trump para frenar los aranceles se anticipan porque en realidad hasta el día de hoy ninguno sabe cómo va a terminar esta historia. Diversos documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional a los que tuve acceso para este episodio prueban de forma innegable que el gobierno de México documentó la producción de fentanilo en territorio nacional desde al menos 2016, durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Desde entonces se documentó que los precursores químicos con los que se produce esta droga provienen de China y entran principalmente por el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán y por el de Manzanillo en Colima. La pandemia en Estados Unidos apenas comenzaba en aquel 2016 a convertirse en un tema serio. El gobierno de ese país y el de Peña Nieto crearon diversos equipos de trabajo para combatir la potente droga sintética. En el primer encuentro entre el presidente de México y el entonces candidato republicano Donald Trump, este hizo énfasis en el problema del fentanilo. Al mandatario mexicano no le quedaba de otra que reconocer la problemática y durante julio de 2016 se llevó a cabo en Washington, D.C., el primer encuentro entre la Procuraduría General de la República de México y la DEA para conformar un grupo binacional que combatiera la heroína y el fentanilo. El fenómeno de la nueva droga era totalmente nuevo para las autoridades mexicanas. Prueba de ello es un correo electrónico enviado en agosto de 2016, del cual tengo copia, por la Comandancia de la Tercera Región Militar a Matthew Enrich del gobierno estadounidense. En este mensaje, la Sedena solicitó que le enviaran fotografías de cómo era el fentanilo para poder conocerlo, para poder detectarlo y comenzar a hacer decomisos. Para mayo de 2017 se llevó a cabo en México la Conferencia Nacional Química Forense Fentanilo, inaugurada por la entonces embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, quien reveló las primeras escandalosas cifras de muertes a causa de esa droga. 33,000 personas tan solo en 2015. La funcionaria advirtió que el opiáceo sintético es 50 veces más potente que la heroína y es más probable que cause una sobredosis y la muerte. 3 meses después, en Manzanillo, según documentos de la Sedena, la Marina Mexicana decomisó 36 toneladas de precursores químicos para producir fentanilo. Pero hasta ese momento aún no se lograba detectar los laboratorios clandestinos que lo estaban fabricando. En noviembre de 2017 se llevó a cabo en Queens, Nueva York, el decomiso más grande de fentanilo, 66 kilos en poder de Rogelio Alvarado y Blanca Flores, miembros del Cártel de Sinaloa. Con estos antecedentes podemos entender de manera muy clara cómo en el gobierno de Enrique Peña Nieto apenas estaba naciendo esta dinámica bilateral de cooperación para detectar y frenar la producción de fentanilo en México. Y es justo en ese momento, cuando apenas estaba naciendo la pandemia en Estados Unidos y cuando en México se estaba tomando conocimiento y conciencia de la problemática, que el 1 de diciembre de 2018 llegó un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador que iba a cambiar esta dinámica de cooperación. En cuanto asumió el poder, AMLO inauguró una política pública de abrazos y no balazos hacia la criminalidad organizada. Declaró que no iba a combatir a los carteles y afirmó que los narcotraficantes son pueblo, poniéndolos a la par que las víctimas o cualquier otro ciudadano de bien. Y contrario a todas las pruebas documentadas, comenzó a mentir
y a negar que en México se produce el fentanilo. El gobierno de Trump intentó retomar la cooperación bilateral que tenía con Peña Nieto y, de acuerdo a documentos oficiales a los que tuve acceso, en agosto de 2019 se creó un nuevo mecanismo de cooperación entre los dos países llamado Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos. Su objetivo era coordinar la política de seguridad entre México y la Unión Americana. Los responsables, por parte del gobierno de AMLO, eran la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por parte de Trump, el Departamento de Estado. Uno de los subgrupos principales era sobre política de drogas y se hacía énfasis en el combate al fentanilo y los precursores con los que se produce. Fue justo después de ese acuerdo que en 2019 la Sedena encontró los 3 primeros laboratorios de fabricación clandestina de fentanilo en México. Casualmente, todos se encontraban en el estado de Sinaloa y pertenecían al cártel de Sinaloa. Tengo en mi poder los documentos oficiales con las fotografías de todo el equipo para elaboración clandestina. 2 de los laboratorios se encontraron en el centro de Culiacán y otro en Guamúchil. El 15 de octubre de 2020, todo estaba listo para que se llevara la primera reunión de evaluación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos. Pero ese mismo día fue detenido en Los Ángeles, California, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de tráfico de drogas y vínculos con un cártel asociado al cártel de Sinaloa. Era un hecho histórico. Después de la detención de Genaro García Luna ocurrida en 2019, era el primer secretario de la Defensa mexicano acusado directamente de apoyar al crimen organizado. Y aunque el propio López Obrador primero celebró el arresto, luego recriminó al gobierno de Trump su captura. Se quejó de que no le hubieran compartido el expediente donde estaban las pruebas que acusaban al general. López Obrador, con chantajes, exigió su liberación. Cienfuegos era muy cercano al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa de AMLO. Cienfuegos sabía demasiado y si se quedaba en Estados Unidos, detenido, iba a cooperar y si cooperaba, muchos iban a caer y muchos secretos saldrían a la luz. AMLO prometió a Estados Unidos que en México Cienfuegos iba a ser procesado. Y cuando fue deportado, instantáneamente, el militar, a los pocos días, fue exonerado, sin investigación de por medio. Y así inició lo que los hechos fue un ralentamiento en la cooperación bilateral para luchar contra los carteles de la droga. De este modo, la producción de fentanilo en México y su tráfico a Estados Unidos se multiplicó. De los 33,000 muertos en 2015, Estados Unidos pasó a 101,000 muertos en 2023. De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional, Sinaloa es el epicentro de la fabricación de fentanilo. Desde aquel primer laboratorio descubierto en 2019 hasta octubre de 2024, se han localizado 26. El 85% se ubicaron en Culiacán, donde desde julio pasado se libra una sangrienta guerra entre las 2 principales facciones del cártel de Sinaloa, los Chapitos contra los Zambada. No es casual que en el sexenio de López Obrador se haya favorecido particularmente a esa organización criminal. Como ya he señalado en otras ocasiones, una investigación de la DEA corroborada por una investigación mía confirma que al menos la campaña presidencial de 2006 de AMLO fue financiada con dinero sucio de ese cártel, al igual que la de 2012 y la de 2018. Y en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, como también lo he señalado en este podcast, hubo participación directa de miembros de la familia del líder de esa organización
Ismael Zambada García El Mayo, y de su operador, el narcoempresario ganadero Faustino Hernández, quien, recordarán, fue asesinado un día antes de que Sheinbaum tomara posesión como presidenta de México casualmente. Hasta el momento no han sido detenidos sus asesinos. Inexplicablemente, sin ninguna razón lógica, Claudia Sheinbaum ha seguido el mismo camino de Andrés Manuel López Obrador. No olvidemos que al inicio de su mandato, ella declaró que no iba a haber guerra contra los carteles de la droga y que iba a seguir la misma política pública de Andrés Manuel López Obrador. En pocas palabras, la continuidad de los abrazos y no balazos. Y hasta apenas hace una semana, la presidenta seguía negando que el fentanilo se produce en México. Es esta situación de mentiras, de manipulación de la información, de querer ocultar el sol con un dedo, lo que justamente ha llevado a México al momento de crisis en el que nos encontramos hoy. Para tratar de evitar un colapso económico en México y que así Claudia Sheinbaum pasara como la enterradora de Morena y la 4T, con la cabeza baja en una llamada telefónica, habló con quien la acusó de encabezar un narcogobierno. Trump le dio el ultimátum de 30 días, no solo para mandar 10,000 soldados mexicanos a la frontera con Estados Unidos para que impidan el tráfico de drogas y la migración. En ese plazo, el gobierno de Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para llegar a un acuerdo en el que puedan operar directa o indirectamente para atacar de manera armada a los carteles de la droga en territorio mexicano. La principal herramienta que tiene Trump para haber hecho esa acusación gravísima al gobierno mexicano y para poder someter a Sheinbaum y hacerla bailar al son que le toque, son justamente las declaraciones que en Narcosistema ya he revelado ha hecho el Mayo Zambada de la complicidad de Andrés Manuel López Obrador y de la propia complicidad de Claudia Sheinbaum. ¿Qué decir de los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán, que también están colaborando y revelando información importante sobre sus nexos con el propio expresidente López Obrador y miembros del gobierno de Sheinbaum? En las últimas horas he hablado con integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, quienes me han revelado algunos de los acuerdos hasta ahora secretos a los que llegó con Donald Trump. Me afirman que Claudia Sheinbaum se comprometió a detener a varias cabezas de los carteles que los norteamericanos están buscando. La pregunta es si Claudia Sheinbaum también está dispuesta a entregar algunos de los prototipos de la narcopolítica que operan en México, como el propio Andrés Manuel López Obrador o el infame gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que por más que los ciudadanos exigen y suplican su remoción, sigue al frente de ese gobierno, apoyado por la facción de los Chapitos, ayudándolos en la narcoguerra contra los Zambada. Como un ejemplo claro de ese narcoestado, de ese narcogobierno, de ese narcosistema que la Casa Blanca ha confirmado, está la permanencia de Rocha Moya en el gobierno. Tuve información exclusiva donde me afirmaron que el fin de semana pasado, es decir, entre el 1 de febrero y el 2 de febrero, el partido Morena estaba pensando hacer una manifestación pública en las calles de Culiacán a favor del gobernador Rocha Moya. Quien impulsaba esa marcha de apoyo eran las huestes de Andrés Manuel López Obrador y de su hijo,
Andrés Manuel López Beltrán, que hoy es el secretario de organización a nivel nacional del partido Morena. Curiosamente, al final hubo una disidencia, hubo miembros del partido cercanos a Claudia Sheinbaum que no aceptaron hacer esta vergonzosa demostración de protección a un narcogobernador como Rocha Moya. Esto nos habla de que comienza a haber una fractura dentro de los amloístas con los adeptos afines a Claudia Sheinbaum. Me han dado el nombre de una persona que circula dentro de las huestes de Sheinbaum como posible sustituto emergente de Rocha Moya. Claro, esto si las huestes de Andrés Manuel López Obrador lo permiten. Se trata de Alfonso Ramírez Cuéllar, actual vicecoordinador del partido Morena en la Cámara de Diputados. El único asegún que salta a la vista es que Ramírez Cuéllar ni siquiera es sinaloense, pero me afirman categóricamente que es el nombre que se está barajeando. Mientras tanto, corre el reloj y Claudia Sheinbaum le espera dentro de 29 días una nueva cita con Donald Trump para demostrar que está dispuesta a combatir el narcosistema del cual nació su propio gobierno. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.